Escuela Federal de Formación Judicial y la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la coordinación de reconocidas personas académicas, elaboraron una serie de manuales temáticos que buscan guiar al personal jurisdiccional en el uso de herramientas jurídicas novedosas que amplifican la protección judicial de los derechos humanos. Sobre este proyecto editorial platicaremos con Regina Castro Traulsen. Acompáñenme. Comenzamos. Regina Castro Traulsen es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derechos de Amparo por la Universidad Panamericana y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Ha trabajado en despachos de litigio civil y familiar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente es directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regina, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida nuevamente a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias a ti, Francisco, y es un gusto volver a estar aquí con ustedes. El gusto es completamente nuestro. Y Regina, permíteme por favor comenzar este diálogo pues con la pregunta más obvia. ¿Qué son los manuales temáticos para la Administración de Justicia? Bueno, el proyecto de manuales de actuación surgió ante la necesidad de consolidar un nuevo perfil de las personas juzgadoras. Como sabemos, en los últimos años el derecho en nuestro país pues atravesó una verdadera revolución. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la cual fue interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a un nuevo paradigma a través del cual el derecho se ha transformado. En esta última década se amplió el parámetro de regularidad constitucional, se consignaron herramientas interpretativas muy novedosas, se estableció la vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente se afirmó la obligación de las y los juzgadores federales de realizar un control oficioso de convencionalidad de todas las normas sujetas a su conocimiento, entre otros muchos logros. Sin embargo, a pesar de estos cambios en nuestro sistema jurídico, el modelo de formación y de capacitación del personal jurisdiccional y de los materiales de apoyo que existían para ello se habían mantenido estáticos y, pues, francamente, no evolucionaron a la par de las necesidades jurídicas. Y en ese contexto, teniendo en mente las necesidades formativas de nuestros operadores de justicia, la Dirección General de Derechos Humanos, en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial, diseñamos este ambicioso proyecto editorial, como una serie de publicaciones independientes unas de la otra, en las que se abordan temas que consideramos necesarios para la formación de competencias y habilidades de las personas juzgadoras en el marco de este nuevo paradigma constitucional. ¿Dirías entonces que la finalidad que tienen estos manuales es precisamente la formación, la capacitación, o también tendrán algún tipo de papel, por ejemplo, en el desarrollo ya de la labor jurisdiccional? Pues el objetivo principal de estos manuales es precisamente contribuir a la formación de juezas y jueces. En ese sentido, se han desarrollado como herramientas didácticas, tanto desde un enfoque teórico como desde un enfoque práctico. Esto es muy importante. Y por un lado, lo que buscan es facilitar la resolución de los casos que conocen las personas juzgadoras, dándoles a conocer los estándares más actualizados en materia de derechos humanos sobre los distintos temas, y por otro lado, que contribuya a la formación especializada en temas que consideramos esenciales para la impartición de justicia. El eje rector en todo momento de estos manuales ha sido precisamente fortalecer la impartición de justicia desde una perspectiva de derechos humanos y a través de herramientas pedagógicas, accesibles y claras, en línea con esta nueva visión del perfil de la persona juzgadora. Regina, ¿nos podrías platicar un poquito más de precisamente cómo es que fortalecen estos manuales a las garantías de acceso a la justicia? Claro que sí. En la actualidad jurídica y desde el marco de la protección de derechos humanos, se demanda que se implementen mecanismos en la actuación jurisdiccional que incorporen los estándares actuales en materia de derechos humanos. Y es por ello que, en aras de fortalecer tanto el estudio como el análisis y argumentación de las decisiones judiciales, este proyecto contribuye a consolidar una justicia acorde con el nuevo paradigma constitucional
y por tanto fortalece de esta manera el acceso a la justicia, especialmente de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, así como una impartición de justicia más igualitaria y desde una perspectiva de derechos humanos. Por parte de la Dirección General de Derechos Humanos de la Corte, también se volvieron a editar, ¿no? Se actualizaron precisamente estos protocolos de actuación. ¿Qué relación mantienen los protocolos y su actualización con estos manuales, con esta serie editorial? Bueno, esto tiene que ver también con justo la selección de temas que realizamos desde la Escuela Judicial de Formación, desde la Escuela Federal de Formación Judicial y desde la Dirección General de Derechos Humanos. Precisamente uno de los ejes principales que rigió escoger cuáles eran las materias de los manuales eran lo que te comentaba, ¿no? Cuestiones que pensábamos que eran esenciales para la impartición de justicia y que estaban poco abordados. Sin embargo, otro de los ejes precisamente es el que tú comentas, que son los protocolos de actuación que ha estado actualizando la Dirección General de Derechos Humanos. Entonces, algunas temáticas de estos manuales fueron elegidos con la finalidad de complementar los protocolos en ciertas materias o en algunas otras quizá de profundizar en ciertos temas muy especializados que no lográbamos hacer a través de un solo protocolo y que sí lográbamos hacer a través de los manuales de actuación. Regina, a reserva de que ahorita profundicemos un poco más precisamente en la selección de los temas, me gustaría preguntarte, ¿estos manuales van dirigidos específicamente a personas juzgadoras o una persona que tiene algún interés en el ámbito jurídico también podría consultarlos? Por supuesto, efectivamente los manuales sí están dirigidos principalmente a las personas juzgadoras, pues esa fue precisamente la intención para la que fueron creados, ¿no? Generar materiales de consulta que les apoyaran en la actualización de sus conocimientos conforme al nuevo paradigma constitucional. Sin embargo, por supuesto, estos manuales pueden ser consultados por cualquier persona que esté interesada en el tema y estoy segura que les serán pues de mucha utilidad y pues no sé, pueden ser consultados por personas de la sociedad civil, de la academia, personas litigantes, por supuesto, e incluso para la formación de estudiantes. Regina, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Regina Castro Traulsen, directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regina, hace un momento precisamente nos platicabas que uno de los elementos fundamentales para la definición temática de estos manuales de actuación pues eran precisamente la actualización de los protocolos, pero hacías mención en específico de algunas de las materias poco exploradas. ¿Te importaría que abondáramos un poquito más en ello? ¿Cómo fue que se decidió precisamente las temáticas de esta serie de manuales? Claro que sí, Fran. Pues aquí, desde la Dirección General de Derechos Humanos, en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial, fuimos seleccionando las temáticas. Primero, efectivamente, aquellas que habían sido poco exploradas en la formación judicial y que considerábamos que eran de gran trascendencia para la labor jurisdiccional. Y que además veíamos que había un vacío también de materiales a los cuales se pudiera allegar el personal jurisdiccional para, pues, efectivamente fortalecer sus conocimientos sobre estas temáticas. Por supuesto. Entonces, ejemplo de algunos de estos manuales pueden ser el de la prueba pericial, el de razonamiento probatorio, el de los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia, derechos humanos y prueba en el proceso penal, e incluso el manual sobre justiciabilidad de los DESCAS. Por supuesto. Todos estos, para que también el público lo sepa, ya están publicados y pueden ser consultados. Sin embargo, sí habían, como platicamos respecto de los protocolos, algunas temáticas que se eligieron precisamente para enfatizar ciertos temas que nos parecía muy complicado hacer dentro de los protocolos por ser un único instrumento. Ejemplo de ello, por ejemplo, en 2020 se publicó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, la versión actualizada,
Y bueno, este protocolo tenía la finalidad de establecer las bases generales para juzgar con perspectiva de género en todas las materias. Así, los manuales de actuación en materia de género se emitieron con la finalidad de ya establecer las directrices y los estándares en cada una de las materias específicas. En este caso fueron en materia laboral, en materia penal y en materia familiar, y actualmente se está trabajando el de materia administrativa, y estos tenían como finalidad desarrollar temas concretos para juzgar con perspectiva de género en estas materias, lo que, como te decía, podría ser confuso o incluso muy complicado establecer respecto de todas las materias en un mismo protocolo. Otros de los manuales creados como complemento, por ejemplo, fue el Manual de Justicia Penal para Adolescentes. Este no fue un tema que se sacó del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y de adolescencia, precisamente por la especialidad y profundidad que tiene este tema, y que consideramos que era mejor sacarlo y generar un manual específico sobre este tema que pudiera ya profundizar y desarrollar todos los temas relativos a esta materia o a este tema en específico. Y es precisamente... No, adelante, Regina, por favor. No, te iba a comentar que hay otros manuales que lo que hacen es complementar algún protocolo, más que sacar una materia y desarrollarla de manera específica. Pienso en el caso del Manual sobre Justicia y Personas con Discapacidad, que este sí es un complemento del protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. No es una materia específica que se sale, sino que van en complemento, y lo que sí hace el manual es poder abordar temáticas pues mucho más específicas, por ejemplo, la perspectiva de colectivos especialmente discriminados como la niñez y las mujeres con discapacidad, o incluso concretas como la seguridad social y el derecho penal con perspectiva de discapacidad. Eso ya va abordado en el manual y que los trata de manera específica. Y me imagino que por la misma línea seguiría, por ejemplo, el manual de desplazamiento, ¿no? Que, bueno, o sea, se ha desarrollado un protocolo precisamente sobre cuestiones de personas en circunstancias de movilidad internacional. Sin embargo, me imagino que por lo específico del fenómeno del desplazamiento existe un manual especial para ello, ¿cierto? Correcto, Fran. Aquí este manual se pensó también porque el protocolo va dirigido a juzgar casos de personas migrantes y sujetas de protección internacional, en donde no es un protocolo general de movilidad humana. Por lo tanto, el tema de desplazados pues no entraría dentro de este protocolo en específico, pero sin duda es un tema esencial y de gran importancia abordar y de dar a conocer a las personas juzgadoras los estándares específicos sobre este tema. Entonces, al ser un tema de movilidad humana, sí generamos un manual específico en el cual estamos trabajando. Todavía no se publica, pero cuya finalidad es precisamente hacer del conocimiento de las personas juzgadoras los estándares tan específicos que se refieren a personas desplazadas, y pues ello en aras de contribuir a un mejor acceso a la justicia y a una mejor impartición de justicia en este tipo de casos. Y que sin duda es una herramienta fundamental, dado la complejidad no solamente social, política, económica, en muchísimos casos, inclusive ambiental, de este fenómeno. Regina, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñame a ver la reseña de un libro que analiza las virtudes de las personas juzgadoras y los métodos de argumentación jurídica. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial. Volvemos. Argumentación jurídica y ética de la virtud es la obra que analiza la importancia de las emociones en la retórica del derecho, el trabajo de la judicatura y la abogacía. Aborda las virtudes de la persona juzgadora y la importancia del estilo en la argumentación jurídica. Expone la relevancia del compromiso moral, el amor por la sabiduría, la preocupación por la comunidad y la promoción de la justicia mediante el diálogo. Plantea el debate clásico sobre la relación entre la retórica y la virtud y la teoría crítica del derecho frente a la teoría estándar de la argumentación jurídica. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Regina, precisamente platicábamos de los manuales en específico, el nivel de especialización que estos tienen, el nivel de especialización que también buscan ofrecer como una herramienta novedosa precisamente para la impartición de justicia. Y en ese contexto me gustaría preguntarte cómo se desarrollaron estos manuales, porque en realidad pareciera que necesitamos a personas expertas o alguien que fuera experta en casi todo, ¿no? Precisamente para llevarlos a cabo. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo asegurar que estos manuales cubrieran de la mejor manera posible las temáticas que están buscando abordar? Claro, pues sí, como te comentaba, la planeación de estos manuales estuvo a cargo tanto de la Dirección General de Derechos Humanos como de la Escuela Federal de Formación Judicial. Esto en cuanto a la selección de las temáticas específicas que queríamos abordar. Sin embargo, como bien lo señalas, lo que necesitábamos era una persona experta en la materia, una persona que coordinara académicamente cada uno de estos manuales y que en conjunto con nosotras pudiera diseñar el contenido de estos manuales, cada uno en su materia, así como proponer y eventualmente elegir las personas que desarrollarían cada uno de estos capítulos del manual. Los manuales casi todos están conformados más o menos entre 9 y 12 capítulos, a diferencia quizá del de justiciabilidad de los DESCA, que abordaba muchísimos temas y este es el único que tiene 2 tomos. Sin embargo, todos tienen como entre 9 y 12 capítulos y cada capítulo está desarrollado por una persona experta que se eligió de acuerdo a su formación o experiencia en las distintas temáticas. Además, los perfiles de estas personas también variaron mucho. Había desde personas juzgadoras, académicas, personas integrantes de la sociedad civil, personas litigantes. Esto creo que enriqueció muchísimo los manuales porque también se veía desde las distintas perspectivas cómo se abordaban estos temas. Incluso en algún manual, creo que en el de prueba pericial, ni siquiera se trataban de personas abogadas, ¿no? Eran personas expertas en las materias específicas, creo que fueron doctoras, psicólogas, y personas que tenían que ver específicamente con esas materias de las pruebas periciales para poder contribuir desde su perspectiva y enriquecer este manual en específico. Entonces creo que eso ayudó muchísimo. Y me gustaría resaltar precisamente este cariz interdisciplinario que tienen esta serie editorial, porque no solamente es poner en relieve temas fundamentales, novedosos, ¿no? De actualidad, de actualización necesaria de frente, como muy bien lo mencionabas al inicio, de frente a reformas que fueron un toque, una piedra de toque completamente nueva, ¿no? Un 180 grados en la variación de la impartición de justicia. Y me gustaría entonces en ese sentido, y resaltando esto, Regina, conocer tu opinión y cómo es que los manuales, desde tu punto de vista, contribuyen a la conformación de una doctrina constitucional, pero desde la judicatura. Claro, yo considero que estos manuales son importantísimos, que marcan un antes y un después en la formación de las personas juzgadoras. Primero, porque no existía en realidad este tipo de material de apoyo para que pudieran seguirse capacitando en las distintas materias. Segundo es en la propia selección de las temáticas, ¿no? Lo que hemos observado que es importante o esencial para la labor de las personas juzgadoras. Y tercero es cómo a través de estos manuales, de lo que comentábamos, desde distintos perfiles, generamos un material desde un enfoque tanto académico o teórico como práctico. Y esto me parece esencial, porque de la parte de teoría van a poder encontrar todos los estándares nacionales e internacionales, es decir, los nacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los internacionales, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos otros del Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces van a tener toda esa compilación de estándares sobre las materias específicas. Sin embargo, lo que sí hemos buscado y hemos sido muy cuidadosas con las personas coordinadoras académicas es imprimir este enfoque práctico que de verdad permita a las personas juzgadoras la aplicación de estos estándares, ¿no? Hay muchas veces que los ves y los conoces y qué bueno que estén. Sin embargo, a la hora de bajarlos a la realidad
y de juzgar, eso es donde quizás se complica un poco la labor. Entonces, los manuales están pensados con este enfoque no solo académico, sino práctico, a fin de poder poner ejemplos a las personas juzgadoras de cómo se pueden aplicar esos estándares. Y esto sin duda creo que contribuirá a que las resoluciones que vayan dictando vayan pues fortaleciendo esta doctrina constitucional y desde una perspectiva de derechos humanos. Regina, ¿cómo podemos consultar estos manuales? Bueno, estos manuales están publicados de manera digital, tanto en el portal de la Dirección General de Derechos Humanos como en el de la Escuela Federal de Formación Judicial. Son gratuitos y los pueden consultar todas las personas en su versión digital de esta manera. Y aquellas personas que les guste la versión física podrán adquirirla en la tienda virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y allá las podrán encontrar. Regina, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo para darnos claves que nos permiten entender este proceso, entender esta serie editorial y conocer un poco más de las herramientas con las que contamos en la Judicatura para llevar a cabo nuestro trabajo. No, pues muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de plantear este programa y conjunto que tenemos y pues es un gusto estar aquí contigo. Este es tu espacio. Regina Castro Traulsen, Directora General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Este libro del siglo XVI es considerado una obra invaluable. Sus páginas atesoran tratamientos médicos aplicados en la antigua Roma. Está escrito en latín y su valor histórico está en todo el ejemplar. Desde la encuadernación de la época en pergamino, con título pintado en lomo y 2 sellos en su portada, uno en latín y otro de autoría de la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de La Habana, hasta las apostillas marginales de la época. Este libro es el más antiguo que resguarda el fondo bibliográfico Arquitecto Carlos Lazo Barreiro de la Biblioteca Ignacio Cubas.